una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Paz, oración y unión. Gloria a Dios, estamos llegando ahí más una vez adentro de tu hogar con la programación del Departamento de Apoyo a los Extranjeros en una edición en español. Este departamento, hermanos, es un organismo de divulgación de la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios Ministerio Restauración, que tiene como su pastor presidente el pastor Humberto Schmidt Vieira. Nuestra sede internacional está ubicada acá en la avenida Farrapos, el número es 312. Queda acá en el barrio Floresta, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Y el líder de nuestro departamento de apoyo a los extranjeros es el hermano presbítero Pascal Silas. Y quien vos habla en esta mañana es su hermana en Cristo, hermana Katia Costa, y juntamente conmigo, mi compañera, mi hermana en Cristo, la hermana Ivoneide Machado. Paz del Señor, hermana Katia, paz del Gloria Señor a Dios. todos nuestros oyentes. Una bendición estar una vez más con todos acá. Gloria a Dios. Hermana Ivoneide, lo que los hermanos hay que hacer ahí, ¿eh? Ah, sí, tiene que compartir, Sí. dejar tu me gusta, ¿no? Sí, el me gusta. Me gusta, no puede olvidarse. Sí. Por favor, vamos a compartir esta programación. Es una bendición para tu vida, una bendición para la vida de su hermano, de su amigo, de su familia. Sí, puede poner ahí en el estado de WhatsApp, ¿no, hermano? Sí, ¿verdad? Puede se poner. También, Pasa como nosotros. sí, también enviar a todos sus contactos ahí, ¿no? Quizá tiene ahí un pariente, un familiar que vive lejos de acá de nosotros, pero está Sí. necesitando en el día de hoy de una palabra de Dios, ¿no, hermana Ivoneide? Sí, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, hermana Katia, nuestra fe Gloria a Dios. herida, Sí. es una bendición, porque la palabra de Dios dice
que nuestra fe vino pela por el oír. pelo oír y oír de la palabra Gloria a de Dios. Dios, aleluya, es Es una verdad. bendición. Sí, es verdad. Por las veces estamos prostrados, Sí. Las circunstancias. Sí, angustiados quizá, ¿no? Sí, pero escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios que es vida. Te da, Gloria a Dios. oh, usted respira. Sí. hace Esto es un acuerdo. aliento para nuestra vida. Sí, nos acordamos que hay un Dios grande que pelea por nosotros. Aleluya, es esto, hermanos. Entonces ahí, así, quizá tú puedes estar bien, pero hay alguien que está necesitando de oír una palabra de Dios en este día. Y yo siempre, hermana Iboneide, hablo para los hermanos que acá no es una programación, acá es un culto. Sí. Entonces quizá ahora es el momento, es la fecha, es la cita que Dios ha marcado para hablar con alguien. Quizá para tener un encuentro con alguien, porque Jesús está listo, está ahí Sí. con los brazos abiertos, pero nosotros que debemos de buscar encontrarlo, hermana Iboneide. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Entonces ahí no pierda la oportunidad de ser un evangelista en el aire, ¿no, hermana Iboneide? Sin duda, ninguna hermana Katia, un evangelista, un ganador de almas. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar entonces para empezar nuestra programación mientras los hermanos están ahí compartiendo el link de esta programación. Dios poderoso, damos-te gracias, Dios, por la oportunidad que nos ha dado de estarmos acá delante de tu presencia en esta programación de apoyo a los extranjeros, Dios. Oh Padre Santo, Padre bendito, tú lo sabes, Dios, lo que nosotros necesitamos. Sabes exactamente, Dios, lo que pasa en nuestra mente, en nuestro corazón. Todos los deseos, Dios, que hay en nuestra vida, Dios. Oh Padre de los cielos, nosotros te pedimos ahora en el nombre de Jesucristo, habla con nuestras vidas, habla a los hermanos que están asistiéndonos, Padre, habla Dios a las almas, Dios, que están ahí necesitadas de una palabra de aliento en esta mañana, en este día. Quizá, Padre, están luchando, están, oh Dios, esforzando para estar, Dios, fieles delante de tu presencia, pero nosotros sabemos, Dios, que acá en la tierra, acá en el mundo, nosotros luchamos día a día. A cada mañana, Dios, tu misericordia es sobre nuestras vidas para que nosotros vengamos, Dios, a vencer estas luchas. Y dejamos acá en tus pies, Padre. En tus pies, Dios, nuestras vidas, nuestras ansiedades en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo venga a hablar con nosotros en este día. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios, hermano Iboneide, vamos a compartir entonces con nuestros hermanos una porción de la palabra de Dios. Ahí los hermanos que están cerca de la Biblia, yo creo, ¿no, hermano Iboneide? Sí. Que ya cogieron su Biblia ahí, que ya agarraron su Biblia, están ahí cerquita de ella. Y vamos a empezar nuestro culto, ¿no? Hablando una porción de la palabra de Dios. Gloria Amén, a Dios. hermana Katia. Libro de San Lucas, Sí, capítulo 24. gloria a Dios. Vamos a hacer lectura de algunas partes acá. Sí, La resurrección. gloria a Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Gloria a Dios. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, le hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Gloria a Dios. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. No está aquí, sino que la ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores,
e que seja crucificado e ressuscite el terceiro dia. Gloria a Dios. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas, as cosas a las 11 y a todos los demás. Gloria a Eran Dios. María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a eles lhe pareciam loucura as palavras delas e não las creíam. Pero levantando-se Pedro, corrió al sepulcro e quando mirou dentro, viu los lienzos solos e se Glória a foi Deus. a casa Aleluia. maravilhando-se de lo que havia sucedido. E he aqui, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalém, e iban hablando entre sí de todas aquelas coisas que haviam acontecido. Glória a Sucedió Deus. que mientras hablavam e discutiam entre si, Jesús mesmo se acercou e caminhava com eles, Aleluya. mas os olhos de eles estavam velados para que não o conhecessem. E les dijo, que pláticas são estas que tenéis entre vosotros mientras caminais, e por que estáis tristes? Glória a Deus. Respondiendo um de ellos, que se chamava Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forasteiro en Jerusalén que no has sabido las cosas que le han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra Gloria delante a de Dios. Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y la Aleluya. crucificación. Pero nosotros esperábamos que Él era Él, que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya el terceiro día que está acontecido, Glória a Deus. aunque também nos han assombrado nas mulheres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Aleluya. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, oh, insensatos e tardos Glória a de coração, Deus. Aleluya. de coração, para crer tudo que os profetas han dicho. Não era necessário que o Cristo padeciera estas coisas e que entrara em sua glória? Glória a E Deus. começando desde Moisés e seguindo por todos os profetas, las declarava em todas as escrituras lo que ele decían. Aleluya. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues y quedarse con ellos. E aconteceu que, estando sentado com eles a la mesa, tomou el pão e lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos Aleluya. y les reconocieron, mas ele se desapareció de su vista. E se decían al outro, não ardía en nuestro corazón en nuestros mientras nos hablaba en el camino Aleluya. y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, Glória a Deus. que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del Oh, pan. glória a Deus. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Qué maravilla. Hermana Ivoneide, mira lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana. Que había 3 clases de personas en este pasaje. Mira que la primera clase es aquellos, no sé si
Usted quizá que está asistiendo está incluso en la primera, en la segunda, en la tercera, pero mira, atención hermanos, que la primera clase son las personas que adoran independientemente de la circunstancia. ¿Quiénes estas personas? Son las mujeres. Porque como nos habló la palabra de Dios, que en primer lugar las mujeres, así que amaneció, las mujeres se fueron hasta el sepulcro de Jesús con especiarías para adorarlo. Ellas aún no sabían que Él había resucitado, pero no interesaba a ellas querían adorarlo. Aleluya. La otra clase de personas son aquellas que cuando las mujeres volvieron para hablar a los 11, o que la palabra de Dios nos habló allí, que a ellos les parecía locura. ¿Qué quiere decirnos esto entonces, hermana Ivonne? De que ellos se olvidaron, que ellos no estaban creyendo en la promesa de Dios. Pero había uno, hermanos, mire que había uno que se levantó y se fue hasta el sepulcro. Y cuando él llegó allá, cuando vio todo, cuando vio los lienzos, las sábanas que estaban allá, solas, pero la palabra de Dios nos habló allí, que la hermana Ivonne ha leído, que él se maravilló. ¿Y quién fue esto? Fue Pedro, hermanos. Quizá usted es esto. Quizá usted es la clase que adoró, que adora a Dios independiente de lo que está pasando. Pero quizá usted está incluso ahí en aquello que adora y también se maravilla. Sí. Con todo lo que pasa, con todas las maravillas que Dios hace, con los milagros, con las bendiciones que alcanza. Pero hay una clase que a mí me deja muy triste, que son aquellos que ya tuvieron una experiencia con Dios, hermana Ivonne. Mira que estos discípulos que andaban en el camino de Emaús, ellos ya vivieron con Cristo, tuvieron una convivencia con Él. Ellos escucharon, mira lo que el propio Jesús habló para ellos. Se olvidan de las promesas de los profetas desde Moisés, y entonces allí lo que nos parece es que Jesús empezó a recordarlos de todas las promesas desde Moisés. Mira, yo he prometido, el Antiguo Testamento ya hablaba que en el tercer día yo iba a resucitar desde Moisés hasta todos los profetas, incluso yo. He hablado a ustedes que en el tercer día el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, iba a resucitar de entre los muertos. Oh, gloria a Dios, hermanos. Hermanos, no dude de la promesa de Dios para tu vida. Quizá todo le parece que está dando errado, que no hay cómo suceder las cosas, que las cosas no están yendo bien, ¿no, hermana Ivonne? Sí. Quizá la persona está en una circunstancia, está pasando por un momento en su vida, que a sus ojos espirituales sucede así como pasó con Lázaro. Había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Entonces, para las personas que estaban allí, no había más lo que hacer. Pero el propio Jesús, que resucitó de entre los muertos, llegó en la hora para resucitar a Lázaro. Porque Él mismo ha hablado que Él es la resurrección y la vida. Es la vida, qué Aleluya. maravilla. Mira cómo la propia resurrección iba a quedar en el sepulcro, hermano Ivonne. No tiene como nada, nadie puede asegurar no. el vida. Entonces, mire, hermanos, no se olvide de las promesas de Dios para tu vida. Esos discípulos se olvidaron. Entonces fue necesario que el propio Jesús se acercase hacia ellos y les hablase. Mira, ¿no recuerdas de lo que yo he hablado para ustedes? Vení acá ahora, vamos a cenar juntos. Y cuando Él partió el pan, entonces la palabra de Dios nos habla que los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces allí ellos entendieron que verdaderamente era el Señor que estaba cerca de ellos. Es el Señor que está cerca de ti. Es el propio Jesús que está ahí a tu costado, hermanos. Entonces no se olvide de las promesas y de lo que Él puede hacer por tu vida.
Hermana Katia, quizá há tanto tempo os discípulos anduvo com Jesus, pero não conheciam. E nós outros, a mesma coisa. Você que está escutando esta programação, quizá quanto tempo você está com Jesus, iba à igreja 20 anos, 30 anos, pero não conhece Jesus. Por esta manhã, Jesus quer se revelar. Aleluia. Jesus tem algo grande para tu vida. Aleluia. Mas você tem que conhecer a Jesus. Glória a Deus. Importante. Jesus quer ter um encontro com você. Aleluia. Jesus tem algo grande para tu vida. Glória a Deus. Deja Jesus se revelar para você. En el partir de pão, no compartir del pão. Deja Jesus se revelar a você. Aleluia. Abra tu coração. Aleluia. Jesus vai fazer coisas grandes. Eu creio, hermana Katia, que Aleluia. Jesus está obrando coisas grandes neste momento. Aleluia. Eu sinto pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Me cantaramai. Jesus obrando em corações que não conheciam a Ele. Pero agora Jesus empieza a se revelar a você. Glória a Deus. Oramanda shura bacanturi andarabashai. Aleluia. Não deixe de andar com Jesus. Não deixe de andar com Jesus. Bendito Deus, poderoso. Mira que el pan está siendo partido acá. Sí. El pan está acá, hermano. La palabra de Dios es lo que sacia nuestra hambre. Y Jesús quiere revelarse a ti. Abra tus ojos espirituales. No mire lo que está pasando, pero mire que Jesús está a tu lado. Oh, gloria a Dios, hermana Ivoneide. Sin dudas. Vamos a estar orando por los países hispanos, hermana. Amén. Y después ya vamos a estar oyendo una alabanza por la hermana Paola Cruz en el nombre de Jesús. Sí, hermana. Puedes orar por los países hispanos, porque es una representante de la héroes de la fe. Sí, por favor, me ayude, porque tiene muchos países. Oh, gloria a Dios, aleluya. Jesús, aleluya, Dios. Delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros estamos abre clamando, ahora, nosotros estamos te pidiendo, Señor, rogando por en tu el nombre de misericordia, Jesús, Dios, Señor, mira, que usted vino, Argentina, Señor, Uruguay, alcanzar, Paraguay, Dios, Bolivia, Chile, más almas, Colombia, salvar, Ecuador, Jesús, Nicaragua, Costa Rica, vidas, Panamá, Señor, que estão Venezuela, aprisionadas, Dios, Puerto Señor. Rico, En esta mañana nos Honduras, El clamamos Salvador, a ti, México, Señor, Guatemala, por Argentina, Dios Señor. Ah, Dios Santo, Oh, Padre, por Paraguay, sabes, por Uruguay, Dios, tú lo Perú, sabes, Dios, Bolivia, a donde Colombia, hay un hispano que está con Chile. sus rodillas Señor, dobladas, en el nombre de clamando, Jesús. pidiendo, Dios, Es verdad, por una muchas iglesia de sana personas doctrina. precisan, necesitan, En el nombre Señor, de Jesús, ser Dios, bendice alcanzadas nuestros para tu misioneros reino. en Europa, Dios, en Asia, nosotros en el pedimos, continente Señor, africano, abre las en los puertas Estados para que tu Unidos, en el palabra, nombre de Jesús, Señor, Dios. siga, Dios, Abre las avanzando, puertas para la alcanzando héroe de la vidas, fe. Levanta liberando, hombre, levanta Señor, mujer, llena de tu personas, presencia, cambiando llena de tu situaciones, Espíritu Santo, en el Jesús. nombre de Jesús, Nosotros te Dios. pedimos, Padre Santo, Padre el de los México, cielos, en el nombre de Dios, Jesús. habla a obra, Señor, en Abre esta las nación. puertas, abre Dios, las abre las puertas, puertas, abre Señor. las puertas. Levanta, Señor, España, hombres, Dios. mujeres comprometidos Abre las con tu puertas, palabra, Dios, en el que nombre de estén Jesús. dispuestos a, Señor, a Oh, ganar alabado almas para sea, tu reino, alabado sea tu Dios, nombre, por Dios. todas las partes, Señor. nombre de Jesús. Dios, donde tiene En el el país nombre de Jesús. hispanos, Señor, En de el nombre de lenguas Jesús. hispanas. Dios, nós escuchamos, Dios, Padre, o que usted está el haciendo misterio, en respuesta de oraciones. Es verdad, Dios, Dios. en esta mañana nos seguimos misterio de pidiendo. restauración Dios, a tu quiere palabra nos alcanzar a diz, los pedí, países pedí, hispanos, dar-se-vos á. Y nosotros estamos Oh, pidiendo, estamos, Dios, Señor, segundo tu golpeando en la voluntad. puerta, Dios, Nosotros porque es tu pedimos, promesa. Señor, por almas. Es tu voluntad, Señor, Dios, que todos los salva almas, hombres, salva Dios, almas, venga a Señor. salvarse en el Mira, nombre de Dios, la Jesús. situación en que se encuentra En el el país nombre de Venezuela. Jesús. Dios, estado miserable el que Obra, se encuentra en Dios, en favor Venezuela. de estos países. Señor, tiene misericordia de aquel Obra, pueblo. Dios, porque obra, lá, Dios, en Señor, favor de tiene estos países, personas en el que te
te conocen. Señor, pelea, Dios, pelea por estas personas, Jesús. Cambia la situación de Venezuela, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos, Padre, te agradecemos y temos la convicción que usted está obrando, Jesús, porque usted es Dios fiel. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, creemos en esto. Vamos a alabar a Dios entonces con nuestra hermana Paola Cruz con una alabanza, hermanos. No deje de dar glorias a este Dios vivo, vivo, ¿no, hermana Ivoneida? En el nombre de Jesús. Vivo, Dios tremendo, Dios fiel. Gloria a Dios, aleluya. Una alabanza entonces con la hermana Paola Cruz. Vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Aleluya, paz del Señor a todos nuestros hermanos que están en esta hermosa mañana adorando y glorificando el nombre del Señor junto con todos nosotros. Vamos a entonar una alabanza y yo le pido a usted que si se la sabe, entone con nosotros esta hermosa alabanza, aleluya, que es de la fidelidad que tiene nuestro Dios, aleluya. Aleluya. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llegará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Fidelidad,
profunda y tan real en mi vida y mi caminar. Me basta su fidelidad y su fidelidad es grande, aleluya, su fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, oh grande es su fidelidad, fidelidad, su fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y mi caminar. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, gloria al nombre poderoso del Señor, amén. Aleluya, su fidelidad es más que suficiente. Gloria al nombre del Señor, Dios les bendiga, amén. Aleluya, poderoso Dios. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55, 57. Hermano Flávio, paz del Señor. Paz del Señor, hermano Boneide, paz del Señor, nuestros hermanos. Vamos a ver acá quién está videologado. Tenemos la hermana Ana Cristina. Bendición tener con nosotros, hermana Cristina, que Dios bendiga tu vida, la hermana Alva Loreto, la hermana Berenice Correa, hermano José Acosta, que Dios le bendiga, el hermano Jean Felipe, la hermana Berenice, que acá nosotros leemos, la Paola que esteve alabando el nombre de Dios, Yarivete Cruz, la de Puerto Rico, que Dios bendiga tu vida, mi hermana querida, Dudu, hermano Eduardo Freitas, que Dios le bendiga también, gracias hermanos, la hermana Prisca, que Dios te bendiga, hermana Prisca, hermana Marta Aguiar, que Dios te bendiga, que Dios bendiga su vida, su día, a todos nuestros hermanos, por favor, vão compartiendo esta programación que sea de bendición para tu vida. Hermano Flávio, por favor, con la palabra, vamos compartir la palabra de Dios con nuestros oyentes. Gloria a Dios. Vamos entonces ahí, hermanos, leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 34, que nos habla así. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Gloria a Jesús. Mis hermanos, nosotros leemos aquí un pasaje que nos habla respecto de un momento muy importante y que tiene un simbolismo muy fuerte en la hora de la crucificación del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La Biblia nos habla que estando el Señor crucificado ya
los soldados con una lanza le abrieron a su lado. Y cuando ellos hicieron esto, en el mismo instante salió de él sangre y agua. Gloria a Jesús, sangre y agua. ¿Por qué salió sangre y agua de Jesucristo? Gloria a Dios. Esto aquí tiene un simbolismo muy importante y nos habla principalmente a respecto de la obra de salvación del Señor en la vida del ser humano. Primeramente, el sangre nos habla a respecto de la obra de Jesucristo. ¿Cuál es la obra de Jesucristo? Es redimir el pecador, es perdonar sus pecados, es echar en el mar del esquecimiento a todas sus transgresiones, sus iniquidades, perdonar sus pecados para que él venga entonces poder se acercar de Dios. Y después la Biblia nos habla a respecto de la agua. La agua nos habla a respecto de la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios, que no es nada más do que perfeccionar el creyente para que él venga entonces a alcanzar la salvación. Entonces mira, primero Jesús perdona los pecados del hombre. Primero Jesús abre los ojos del hombre. Primero Jesús cambia la vida del hombre, perdona sus pecados. Y entonces después de esto, el hombre ahora limpio, ahora ya purificado, ahora ya ahí teniendo se acercado de Dios, él viene a recibir el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo de Dios entonces empieza a trabajar en la vida del hombre y a perfeccionarlo, a enseñarlo a respecto de la buena voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo no obra solo esto. Aleluya. El Espíritu Santo tiene su trabajo de perfeccionar el hombre, de trabajar en la vida del hombre, pero el Espíritu Santo también tiene la función principalmente de capacitar el hombre conforme la llamada singular de Dios para cada ser humano, para que él venga a cumplir el ministerio de Dios en su vida, la llamada de Dios en su vida. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo, después de santificar el hombre, el Espíritu Santo después de trabajar en el hombre, después de perfeccionar el hombre, el Espíritu Santo empieza entonces a capacitar el ser humano para hacer la obra de Dios y luchar, aleluya, por la buena causa de Cristo. Gloria a Jesús. Nosotros, hermanos, estamos ahí viviendo en un mes que es un mes muy especial. Nosotros estamos ahí llamando este mes delante de la revelación que Dios ha dado para nuestra lideranza de abril de la victoria. Gloria a Jesús. Es un mes donde la iglesia va a estar buscando a Dios, donde la iglesia va a estar clamando al Señor, ayunando al Señor. ¿Qué es esto? Esto es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está moviendo la iglesia para hacer esto. El Espíritu Santo está moviendo a su pueblo para orar. El Espíritu Santo está moviendo la iglesia del Señor para batallar delante de Dios, para buscar a Dios, para que Dios venga, aleluya, pelear en nuestro favor. Y yo miro, hermanos, que no es la primera vez que Dios obra esto. Si nosotros mirarmos el capítulo 12 del libro de Atos de los Apóstoles, o también Atos del Espíritu Santo, nosotros vamos a ver que Pedro había sido preso y él estaba en el cárcel. Y cuando Pedro estaba en la cárcel, la Biblia nos habla que durante todo el periodo
durante todo o tempo que Pedro estava em la cárcel, a igreja estava orando por ele. Oh, glória a Jesus. Em todo o tempo, hermanos, que Pedro estava allí en la cárcel, la iglesia estaba en oración en favor de él, en la casa de la madre de Marcos. Gloria a Jesús. Entonces, mira, quizá la iglesia pondría en aquella situación quedar conformada, hermano Ivoneide, y hablar, él está encarcerado. Ese líder de la iglesia, Pedro fue el primer pastor de la iglesia. Aleluya. La iglesia podría entonces quedar conformada y hablar, vamos a acabar con todo, no vamos a tener iglesia, nuestro pastor está ahí encarcerado, pero el Espíritu Santo, más una vez sobrando, entonces llevó la iglesia a buscar a Dios, llevó el pueblo de Dios a clamar a el Señor, aleluya. E entonces Deus sobrou de uma maneira sobrenatural, que entonces sacou Pedro de aquela prisão, e Deus entonces foi glorificado em aquela situação. Obra do Espírito Santo. Es esto, hermanos, que Deus está haciendo en nuestro ministerio. El Espíritu Santo de Deus está llevando a la iglesia a orar. El Espíritu Santo de Deus está llevando a su pueblo a ayunar y buscar la faz del Señor. Aleluya. Mira, hermanos, que la Biblia nos habla que el Espíritu Santo es un espíritu de ousadia. Aleluya. El Espíritu Santo no es un espíritu de conformación. El Espíritu de Dios no es un espíritu que simplemente mira las cosas de una manera incorrecta, de una manera ahí desagradable a Dios y queda entonces inerte a aquella situación. No, el Espíritu Santo es un espíritu que agarra el hombre y hace con que el hombre venga a ser un soldado, hace con que el hombre venga a ser un hombre ousado, a ser un hombre valiente. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Yo pasé en estos días, y ya voy a encerrar con esto porque el tiempo se va, por una situación. Una de las jóvenes de la juventud que cuidamos simplemente salió del grupo de la juventud y habló para mí: yo no quiero más ser de la juventud, yo quiero un tiempo y solo ora por mí. Yo hablé para ella: mas ¿qué se pasó? ¿Por qué estás hablando esto? Ella hablaba para mí: no quiero hablar, no me siento a voluntad de hablar, solo clama por mí, solo ora por mí. Hermanos, aquello produjo en mí una indignación tan grande, aquello produjo en mí una revuelta tan grande, no con ella, pero con el diablo, porque él estaba allí agarrando a aquella joven y llevando a ella para la muerte espiritual. Hermano Ivonede, qué indignación produjo esto en mí. Aleluya. Yo coloqué en mi corazón que en el otro día yo iba a ayunar a Dios y yo no entregaría mi ayuno en cuanto aquella joven no voltase para la juventud. En la tarde de aquel mismo día, aquella joven me mandó un mensaje, habló para mí toda la situación y en la misma noche, entonces yo charlé con ella y la situación se resolvió. Aleluya. Ahora piensa si yo quedase conformado con aquella situación. Aquella joven estaría ahora en el mundo, estaría quizá ahora ya muerta espiritualmente, pero el Espíritu Santo, así como produjo en la iglesia primitiva aquella indignación cuando Pedro estaba preso, también colocó este sentimiento en mí y el diablo fue derrotado. Aleluya, la obra del diablo fue destruida. Y es esto, hermano, que yo quiero hablar para usted en esta mañana. El Espíritu Santo de Dios está movimentando la iglesia. El Espíritu Santo de Dios está movimentando a su pueblo. Mira, yo no sé cuál es tu dificultad. Yo no sé lo que usted está pasando. Yo no sé lo que el diablo tiene hecho contra tu vida. Quizá usted está luchando en tu ministerio, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida financiera. Yo verdaderamente no sé, pero yo quiero hablar para usted en esta mañana. Aleluya, por el Espíritu Santo de Dios, no quede conformado con esto, no quede conformado con la acción del diablo contra tu vida, pero te ponga en oración delante de Dios.
Escuche la voz del Espíritu Santo que está movimentando la iglesia a buscar a Dios, que está movimentando el pueblo de Dios a buscar a su presencia. Y usted va a ver, hermano, que Dios va a obrar en su favor. El mismo Espíritu Santo, aleluya, que obró en la iglesia primitiva, el mismo Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostes, el mismo Espíritu Santo que utilizó los apóstoles, Él también está obrando en la iglesia. Aleluya, y Dios va a obrar en nuestro favor. Vamos a orar ahora. En el nombre de Jesucristo, yo quiero te invitar, hermano, a poner tu dificultad delante de Dios. A poner lo que usted está enfrentando ahora delante de Dios. Hermano, quede indignado contra el diablo. Aleluya, quede indignado, no contra los hombres, porque nuestra luta no es contra carne ni sangre, pero es contra el diablo. Quede, hermano, indignado contra él y clame a Dios con fe y usted va a ver que Dios va a obrar en tu favor. Si usted cree en esta palabra, vamos a orar conmigo ahora. Santo Dios, aleluya, te damos gracias, Jesús, por lo que el Señor Dios ha hablado con nosotros en esta mañana. Por lo que tu Espíritu Santo, Dios, tiene, Padre, traído a nuestro corazón, Dios, aleluya. Por la revelación, Padre amado, de tu palabra. Aleluya, por lo que Dios, el Señor, tiene mostrado, Dios, para nuestra lideranza, Dios, para nuestro ministerio. Y yo te doy gracias, Padre Santo, por esto. Yo te clamo, Señor Jesús, por este hermano, por esta hermana, Santo Dios, que está, Padre, nos escuchando ahora. Dios, yo no conozco lo que él está pasando. Yo no sé, Jesús, lo que ella está enfrentando, Dios, ahora. Pero yo sé, Dios, que el Señor es poderoso, Padre, para obrar en favor de su vida. Así, Dios, como el Señor obró, Padre, en favor de Pedro, que estaba, Dios, en aquel cárcel, Dios Santo, guardado, Señor, por 4 grupos de soldados. El Señor rompió las cadenas, Dios. El Señor cegó, Padre Santo, a aquellos soldados y sacó el Dios Santo de aquel lugar. El Señor es un Dios poderoso. El Señor es un Dios de causas imposibles. No hay nada, Dios, que el Señor no pueda hacer. No hay nada, Dios, que el Señor no pueda obrar. En el nombre del Señor Jesucristo, ahora yo te clamo, Señor Jesús, por nuestros hermanos y te pido, obra ahora por la familia de este hermano, obra ahora por el matrimonio de este hermano, obra ahora por la salud de este hermano, obra ahora, Dios, por la vida financiera, por la vida espiritual, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Que las obras del diablo, que toda la acción del adversario, que todo el proyecto del diablo, Dios, sea destruido contra tu iglesia y tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a nos despedir entonces. Paz, Amén. oración y unión. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga a todos. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control.